Desde el Partido Socialista lo que hemos hecho, por tanto, con esa insistencia de que vendrán, es proponerles dónde tienen que gastar ese dinero, que es en dar respuesta a los casi 70.000 ciudadanos y ciudadanas, familias, en muchos casos con menores a cargo, que no tienen absolutamente nada y a los que, como no les demos una respuesta pronta y una solución desde la política, acabarán en la exclusión social si no le ponemos ningún remedio. Esta iniciativa, como ustedes y los ciudadanos saben, no salió adelante, faltaron 2 votos para que así fuera. Pero desde el PSOE no nos vamos a resignar pese a ello. Y vamos a seguir presentando iniciativas que muestren una alternativa a cómo Monago está haciendo las cosas en Extremadura. Presentaremos iniciativas que den respuesta a aquellos ciudadanos que peor lo están pasando. Por eso, desde el PSOE, a través de nuestros diputados nacionales, hemos planteado varias cuestiones en el Congreso de los Diputados al Gobierno de Mariano Rajoy. Hemos planteado si esos 20 millones de euros en concepto de anticipo de deuda histórica pueden ser destinados a programas sociales, como recogen los presupuestos generales para el año 2013. Desde luego, nosotros creemos que es una absoluta paradoja que estemos durante 9 meses ya hablando de 20 millones de euros que podrían dar respuesta a tantos ciudadanos que lo necesitan en estos momentos, que podrían solucionar uno de los principales problemas, a juicio de los socialistas, que tenemos en este momento, que podrían solucionar tantas cosas. Es una absoluta paradoja que estemos 9 meses hablando de 20 millones que ni siquiera están aquí a punto de finalizar el año. En poco más de 20 días empezaremos a ver las luces de Navidad en algunos sitios y todavía no sabemos nada de esos 20 millones del año 2012.